Había en el País Vasco una ciudad santa, llamada Guernica. Desde siglos, ante la vieja encina de Guernica, los reyes de España venían, una vez al año, a prestar el juramento de respetar las libertades de los vascos. Bajo la encina de Guernica, la santa, los viejos hacían la justicia. El domingo 26 de abril de 1937 era, como todos los domingos, día de mercado en Guernica. A las 5 de la tarde, desde las 4 colinas que cierran el horizonte de Guernica, a las 5 de la tarde. Los aviones eran los Heinkel 3 y los Junker 52. El bombardeo duró 3 horas. Las oleadas sucedían con precisión cada 20 minutos. Las bombas pesaban 500 kilos. Todo el centro de Guernica quedó destruido. 1.654 muertos, 889 heridos. Había 7.000 habitantes en Guernica. El general alemán Gallian, comandante de los cazas alemanes, dirá luego: Guernica no era un objetivo militar, sino simplemente un desagradable error. Morir en Madrid, film de Frédéric Rossif. Gallito Ciego, un programa de radio. Gallito Ciego, para ver, un programa de radio. Gallito Ciego, para ver, un programa de radio. Gallito Ciego, para ver, un programa de radio. Gallito Ciego, para ver. Hola, buenas tardes. Esto es Gallito Ciego, un programa de artes visuales. Mi nombre es Marcelo Lopinto. Y Juan Carlos Romero. Y hoy tenemos un programa dedicado a ¿qué, Juan Carlos? Dedicado al Guernica. Está invitada Andrea Yunta para hablarnos del cuadro Guernica de Picasso. Estamos con Andrea Yunta. Hola, Andrea. Hola. ¿Qué tal, Andrea? Juan Carlos la va a presentar. Bueno, Andrea Yunta es una investigadora reconocida en forma nacional e internacionalmente. Es curadora, ha curado numerosas importantes exposiciones en el país y en el exterior. También es docente e investigadora de arte, básicamente. Soy investigadora, básicamente. Tu fuerte es ese, ¿no? Tanto en la Argentina como en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Investigadora del CONICET. Investigadora del CONICET también. Es una de las investigadoras, yo diría una de las más importantes que hay en el país. En esta nueva formato de investigadores que hay en la Argentina, que hay una gran cantidad de investigadores que han cambiado de alguna manera la orientación y el sentido de la investigación de arte en el país, ¿no? Sí, siempre me preguntan, bueno, ¿qué estás trabajando? ¿Sobre la influencia del Guernica en los artistas latinoamericanos? Y bueno, no es sobre la influencia estilística, aunque también, por supuesto. Pero básicamente sobre lo que estoy trabajando es sobre un punto que surgió a partir de mi investigación anterior sobre los años 60 y que es parte de la gran pregunta que me surgía cuando en los años 60 se discutía acerca de la relación entre el arte y la política y cuál era la manera en la que esta relación se resolvía de una manera satisfactoria, ¿no? Sin que perdiera el arte y que no perdiera la política. Este era el gran problema. Es un duelo permanente. Es un duelo sin solución, además. Sí. Eso es lo que lo mantiene como problema. Claro. Entonces, yo me encontraba con que siempre el ejemplo era Guernica. Todas las publicaciones de izquierda, todas las revistas, después de artículos complicadísimos de la Volpe, y bueno, una cosa así súper complicada desde el punto de vista teórico, cuando tenía que dar un ejemplo era Guernica. Entonces decía, bueno, en este momento, y en la Argentina, años 60, pasaban tantas cosas, había una transformación de la sensibilidad. Los artistas buscaban replantear el tema de la política desde paradigmas estéticos transformados. ¿Cómo es que este cuadro de nuevo es el ejemplo perfecto? Cuadro maravilloso, perfecto, pero se lo había pintado 30 años antes, ¿no? Entonces esto era permanentemente la pregunta. Entonces, en un sentido, hablaba mucho acerca de la ceguera o de cierto bloquearse desde el punto de vista ideológico y decir, bueno, puedo discutir este problema, pero en términos de algo que ya ha sido completamente consensuado y que representa, por otra parte, la culminación de la modernidad. Si hay un cuadro... Igualmente había, en los años 60 todavía
cierta función política del Guernica seguía activa. El Guernica no estaba en ese momento en España, estaba en Estados Unidos, le daba como una especie de vitalidad al cuadro, porque todo el mundo estaba expectante de ver cómo se moría Franco para que el cuadro volviera, ¿no? Eso lo ponía como en una actitud vital al cuadro también, ¿no? Sí, si eso hubiese sido lo que se discutía, sí, porque digamos lo que se estaba discutiendo en ese sentido era la capacidad que la pintura todavía tenía de intervenir en la realidad. Digamos, la pintura en esos años, uno tiene que pensar que, por ejemplo, Franco quería recuperarla y la pedía, y ahí estaba Picasso diciendo que no, y la familia y el abogado diciendo que no, porque no podía volver a España hasta, bueno, ahí había toda una discusión, ¿cuándo era el momento en que el cuadro podía volver a España? Pero no era esta la discusión, el problema era que se analizaba desde el punto de vista formal y estético, resolvía en términos estéticos formales el problema de la relación entre el arte y la política. Entonces la discusión se detenía en ese punto, no en la capacidad de la imagen de intervenir activamente en coyunturas históricas diferentes. Que, digamos, hoy un análisis de la pintura no puede simplemente suscribir el acierto o el desacierto respecto de su capacidad de plantear en términos estéticos correctos o apropiados el problema de la política. Digamos, hoy en día un análisis de la imagen no puede dejar de lado su capacidad de intervenir activamente en nuevos contextos. Digamos, que la imagen efectivamente interviniera no quiere decir que la izquierda fuese capaz de leer esas intervenciones, sino que en ese momento específicamente el cuadro se había convertido en una maravillosa cristalización, en una respuesta incuestionable para ese debate. Y no se veía, y no se buscaba más profundamente ver qué pasaba con el cuadro, no se trataba de buscar otras relaciones del cuadro con la sociedad, no, todo quedaba ahí congelado en que el cuadro era excepcional y nada más. El cuadro es excepcional, claro. El cuadro se reactiva poderosamente, digamos, estas discusiones y estas intervenciones de Franco pidiendo el cuadro, estas eran cosas como medio secretas, no eran cosas que ocupaban la escena pública. El cuadro realmente empieza a adquirir un nuevo protagonismo en la escena pública con la guerra de Vietnam, porque ahí se produce esa gran paradoja de que el cuadro está en el centro del país invasor. Entonces, bueno, ahí hay toda una polémica que adquirió carácter de público, de artistas intelectuales pidiéndole a Picasso que pidiera el retiro de la obra, pidiendo al museo que devolviera el cuadro, que el cuadro saliera de los Estados Unidos porque no era el lugar apropiado. Además de que el cuadro se levanta también como imagen emblema en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, ya adquiere ese carácter, no importa ya qué significa, sino que solo mostrarlo reactualiza su poder. Toda la cuestión respecto de la interpretación de la obra, por la cual se pelearon todos, y sobre la que se escribieron libros y libros, no es el problema principal a la hora de actualizar el poder político de la imagen en función de nuevas coyunturas. Bueno, seguimos acá en Gallito Ciego, nuestros teléfonos 48640489, 4866-1095, nuestro mail gallitociegoradio@yahoo.com.ar. Guillermo, nuestro columnista de artes visuales, cine, multimedia y la. Hola Marcelo, hola Juan Carlos, hola Andrea. Con el tema del programa de hoy, del Guernica, preparé una pequeña selección, muy pequeña en realidad, de películas que abordan puntualmente Guernica como temática. Tenemos... necesitamos aceite para el micrófono. Sí, es un poquito de ruido. Tenemos dos películas, son dos cortos. Uno filmado por Alain Resnais en el año 50 y otro en el año 78, filmado por Kusturica. Recordemos que Resnais es el director francés de la Nouvelle Vague, muy conocido por Hiroshima Mon Amour, por El último año en Marimbad, que en principio tiene un doble aspecto. Por un lado es una suerte de retrospectiva filmada de la primera obra de Picasso hasta el año 37, con la culminación en el Guernica,
y también, digamos, una suerte de obra testimonial de denuncia hacia la barbarie de la guerra. La película utiliza, digamos, una estética fragmentada de montaje cortado, que de algún modo trata de emular el cubismo, exactamente. Y todo eso está, a su vez, tiene un texto especialmente escrito por Paul Eluard y recitado por Jacques Provost y María Casares, que van, digamos, un poco explicando digamos, las imágenes, y esto termina, digamos, con estas imágenes impresas sobre testimonios de noticieros del panorama de Guernica inmediatamente después del bombardeo. ¿Vos lo viste ese film? Sí, sí. Yo no me acuerdo si lo vi hace 20 años. Así que ya... Sí, alguna vez se dio, yo recuerdo 2 veces se proyectó en las Lugones en retrospectiva de Resné o documentales. Recuerdo donde habían dado también Noche y Niebla de Resné. Uh-huh. El otro corto, decíamos, de Kusturica del año 78, que en realidad es la tesis de graduación de Kusturica cuando él se gradúa en la Escuela de Cine de la Academia de Artes de Praga. Uh-huh. Y esta vez es un film de ficción. La relación, digamos, con el Guernica parece de un modo más lateral. Es la historia de una familia judía en los comienzos de la década del 40, cuando, digamos, la política de los nazis se hace mucho más dura, y es la historia de una familia, decía, que parcialmente, digamos, que paulatinamente va quedando cercada en su propia casa, y el protagonista y la mirada de la película está dada a través de un jovencito que digamos, va como modo, digamos, de ocupar su tiempo, ojea la biblioteca del padre, y entre ellos se encuentra un libro del Guernica, dedicado uh-huh. al Guernica. Y todo el tiempo lo que hace Kusturica es trabajar estas imágenes desde la mirada del niño, haciendo, digamos, un paralelo entre la mutilación que va sufriendo esa familia. Hay una reflexión, digamos, sobre el arte, sobre todo a través del pasatiempo favorito del padre, que es sacar fotografías, y naturalmente con una suerte de mensaje humanista. La película tiene una vuelta de tuerca hacia el final, porque el niño, ya con parte de su familia enviada hacia el exterminio, ordena todas esas fotos que va sacando el padre y hace una suerte de memoria personal de su familia, y ahí también aparece otra vez esta estética del fragmento y de la mutilación. Es muy interesante esa película de Kusturica, que es bastante difícil de ubicar. Para terminar, simplemente algunos apuntes que probablemente desarrollaremos en programas siguientes. En el blog están publicados algunos libros que trabajan particularmente la temática de la historia. Recordamos la dirección del blog, que es gallitociego.blogspot.com, y ahí, bueno, pueden ver esta información, y están los programas anteriores y demás yerbas. Hay algunos autores que han trabajado particularmente la relación, decía, entre historia y cine: Pierre Sorlin, Marc Ferró, Robert Rosenstone. En principio, Marc Ferró da algunos datos que podría servir, digamos, para hacer una suerte de marco a esto que estamos hablando. Él se pregunta, por ejemplo, cuál es la relación. ¿Quién es Marc Ferró? Marc Ferró es un historiador francés que se dedica fundamentalmente a la sociología de la historia, y también tiene un par de libros dedicados al cine, puntualmente. Decía que él trabaja sobre la especificidad de la mirada del cine sobre la historia, de cómo está representada. Marca, por ejemplo, cierta evolución de lo que es el lugar del historiador, en principio el historiador como científico, digamos, contando, digamos, aquello que había pasado en términos categóricos,
buscando, digamos, reconstituir un pasado antes, digamos, que proceder a un análisis del mismo. A la hora de el cine, digamos, que él destaca como herramienta pedagógica, él distingue, por ejemplo, aquellas películas que reconstituyen un acontecimiento, una vida, pongamos, por ejemplo, Gandhi, donde la historia aparece, digamos, como un marco de referencia lateral a la película, casi como un marco histórico a la ficción. Diferente es, por ejemplo, la postura de Stanley Kubrick o Bertrand Tavernier, por ejemplo, Senderos de Gloria, la película sobre la Primera Guerra, o la de Tavernier, Capitán Conan también, donde aparece la historia, aparece como una metáfora de una postura crítica frente al funcionamiento de la sociedad. Diferente en otro sesgo ideológico, El Soldado Ryan es exactamente lo opuesto, es decir, es la conformidad perfecta con el discurso oficial, podríamos decirle. Y finalmente él digamos, destaca un aspecto, digamos, de las películas históricas, que son las que se llaman las películas de memoria, que son aquellas que están determinadas por testimonio de los vivos, que intentan, digamos, y un poco con el registro cinematográfico, salvar, digamos, la memoria de esos acontecimientos pasados. Volviendo a la película sobre España, ¿qué opinas de Morir en Madrid? ¿Cómo la catalogarías en este ámbito? Bueno, Ferró puntualmente habla de Morir en Madrid, y él dice que esas películas están a mitad de camino entre la película histórica y la película de ficción, porque son películas que están armadas en base a noticieros. Y eso, digamos, él tiene, digamos, una postura de reserva, porque naturalmente a la hora del montaje eso se presta a la manipulación. De todos modos es una película que es insoslayable. Tremenda. Tremenda película. Y también hay escenas de Guernica ahí también. Claro. Tremenda, y aparte una cosa que digamos que tiene bien la película, que tiene bueno la película, que es un tema que hablábamos mientras estábamos en la tanda, que es esta especie de estetización que se ha hecho de la Guerra Civil Española, en la cual parecería que lo que se trataba era solamente de algunos que eran más románticos y otros que se peleaban con otros que eran menos románticos o menos simpáticos, y que no había nada en juego, cuando en definitiva se trataba de una revolución que se perdió. O sea, una revolución con un montón de elementos sociales, digamos, con la desigualdad que después se implementó en España a partir de la pérdida de la revolución, con 1 millón de muertos. O sea, eso no tiene nada de romántico, digamos, ni nada de estético. Ha sido terrible, y parecería como que eso no aparece en estos 70 años que están cumpliendo de la Guerra Civil Española ahora, y todo queda ligado a que, bueno, era tan lindo haber hecho una sociedad más justa, ¿no? Sí, o aparece de un modo ambiguo, como por ejemplo en la película de Ken Loach, donde hay cierta intención de Loach, un poco también por la historia de Loach como cineasta, viejo, digamos, un primitivo militante comunista. Aparece un intento tibio de marcar algún apunte ideológico, pero la película termina ganada redondamente por un clima de melancolía, que además es muy difícil sustraerse, es imposible no conmoverse con la película, pero que de algún modo desplaza el eje de aquello que se intenta de reconstruir, es decir, traer al presente un hecho histórico. Bueno, muy bien, vamos, gracias Guille, muy completito tu informe como siempre. Vamos a escuchar El Paso del Ebro, ¿sí? Otro tema, un clásico de la Guerra Civil Española. Sí, pam para bum para bum pam pam. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro. Una noche Río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche Río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras, y las tropas invasoras. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Furor de los traidores, furor de los traidores. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, pero nada pueden bombar. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Un ataque si era
rabiosos. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. 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 El ejército del Ebro, pam pam. Gasito Ciego, un programa de radio, Gasito Ciego, un programa de radio, Gasito Ciego, un programa de radio, Gasito Ciego, un programa de radio. Recordamos nuestros teléfonos 486-404-89, 486-1095. Una cosa que hablábamos con Andrea también era los avatares que surgieron cuando se encarga cómo nace el Guernica, cómo nace el proyecto del Guernica, ¿no? Para Picasso fue un problema, porque lo van a ver ahí a su taller, estaba José Luis Sert, entre los que lo visitaban estaba Juan Larriga, que era el encargado de prensa de la embajada española. Bueno, era toda una comitiva y le van a pedir que haga este cuadro, una obra, un mural para el pabellón de España en la Feria Universal. Y Picasso, más que escenografías en tamaño grande, no tenía una obra en tamaño mural. O sea, esto ya de por sí formalmente... Claro, no era un muralista. ¿Sí? No era un muralista. Así que esto era un problema. Y bueno, él dice, no sé si voy a poder, estaba ahí, no se termina de convencer. Esto fue como para febrero del 37. Y él en verdad empieza a trabajar sobre este pedido con un tema clásico, que es el estudio del artista, ¿no? Con una serie de variaciones del estudio del artista. Recordemos, el encargo de Picasso era para la feria, era un encargo de la República para la Feria Internacional. Para el pabellón que se iba a hacer de la República en la Feria Universal de París del 37. Feria que fue, digamos, una batalla simbólica. Los alemanes ahí dando Claro, vuelta. de un lado estaba el pabellón de los alemanes y enfrente estaba el de los rusos, Claro. que además se robaron los proyectos, ¿no? Claro, Entonces tuvo un imagino lo que espionaje sería. para ver cuál hacía el proyecto más otra que el impresionante. Fue impresionante. También fue la Olimpiada del 36, pasó lo mismo. La Olimpiada del 36, en Berlín, también hubo una disputa política, ¿no? Tremenda, Claro. Absolutamente, eran confrontaciones simbólicas y que digamos de alguna manera eran sentidas como disputas políticas, no era poco. Entonces lo que estaba... él toma y el bombardeo de Guernica es ¿en qué fecha, te acordás? 26 de abril. Claro, o sea, es posterior al encargo. Es posterior al encargo y por eso digo, él estaba trabajando con otras ideas y cuando se produce el bombardeo, algunas imágenes aparecen en periódicos de París y él empieza a trabajar, él ya venía haciendo una serie de grabados sobre Franco, Sueño y Mentira de Franco, que esto digamos ya estaba pensado en función de recaudar dinero para la República, si uno se fija están cuadriculadas, ¿no? Estas planchas. La idea era cortarlas y hacer postales para venta, para recaudar fondos para la República. Pero realmente con el bombardeo de Guernica... O sea, no era un tema que le resultaba, la República no era algo que resultaba en exterior, digamos. No, para nada. Picasso desde muy joven tenía contactos con el anarquismo. Y de hecho él expone en París en 1901 y ya queda fichado por la policía como anarquista. Esto se descubrió hace pocos años, porque los archivos policiales de Picasso en París, que se inician en 1901, fueron tomados por los alemanes cuando ocupan París y llevados a Berlín. Y cuando los rusos invaden Berlín, llevan los archivos a Moscú. Por lo tanto, estos archivos estuvieron en Moscú hasta el 90, hasta el 2000, hasta el 1900 y algo, y recién se publican para el 2004. Entonces ahí se sabe que él estaba catalogado, o sea, Picasso estaba en los archivos policiales de la policía francesa, también tenía su abundante archivo en el FBI,
Esto, bueno, es bastante conocido, pero no tanto esta cuestión. O sea que no era que Picasso era un artista despreocupado, superficial, en el sentido de que no tenía ningún tipo de compromiso o de preocupación. Igual el cuadro es un cuadro por encargo y que se le paga a Picasso. Sí, el cuadro es un encargo el cuadro, cuando se dice no es un cuadro político, porque en verdad es un cuadro sobre la violencia, bueno, es uno de los cuadros más políticos que existe, fue un encargo de Estado, es un cuadro de propaganda. Ajá. Eso es lo que permite que el cuadro vuelva a España, cosa que Picasso nunca decía. Picasso no decía que el cuadro le había sido pagado por la República, por el gobierno español en ese momento. Eso se descubre recién a finales de los años 70, cuando se encuentra el archivo de la Embajada de la República Española en Francia, y ahí hay una carta de Max Aub donde se prueba que la República le pagó 150.000 francos, que no era una cifra despreciable, era casi equivalente a lo que se había vendido Mademoiselle de Avignon al MoMA. O sea que era un gasto considerable dentro del presupuesto general del pabellón de la República. Entonces esta idea de que Picasso lo había hecho, sí, digamos, no tenía interés, no era algo que no le interesaba, pero no era un cuadro por encargo. Sí, y estaba en discusión inclusive la propiedad, digamos, o sea, la propiedad era de la República, pero hasta que no se descubren estos archivos, de alguna manera se creía que el cuadro era de él, que él lo había hecho. Exacto, pero él nunca lo reveló esto se descubre después. O sea, bueno, Picasso nunca reveló tampoco que se quiso nacionalizar francés, por ejemplo, y se descubrió a partir de estos archivos de la policía francesa que él hizo un pedido de ciudadanía francesa. Ajá. ¿Por qué esto no se decía? No lo decía Picasso, porque bueno, por supuesto a él le encantaba decir que era el representante de España en el exilio, ¿no? Pero también porque digamos esta figura de héroe que cuadraba bien dentro de las necesidades del Partido Comunista y de toda la confrontación de la Guerra Fría. Sí, igual él se afilia al Partido Comunista de manera tardía y casi como un gesto, o sea, parece en el 45. Después, él se afilia al Partido Comunista pocos días después de la liberación de París, el 4 de octubre del 44. Y es un problemón esto, porque el cuadro ya estaba en el MoMA, y el cuadro, digamos, era la expresión perfecta de la barbarie de la guerra, pero la expresión también de la libertad en el arte. Claro. No nos olvidemos que en la exposición de arte degenerado del 37, Picasso, como los cubistas, eran considerados artistas degenerados por los alemanes. Claro. Entonces, bueno, el cuadro representa... En realidad genera un conflicto en todos lados, porque digamos, al declararse comunista, los comunistas tenían que decir, este de los nuestros, ellos querían implementar el realismo socialista y se encuentran con que se declaraba comunista, era el artista más importante de la época, y dice, ¿y ahora qué hacemos con este? Bueno, es que ese era el retrato de Stalin que él quiere hacer cuando muere Stalin, que quiere hacer un retrato de Stalin desnudo, que no sé si lo llegó a hacer. No es que lo hace desnudo, pobre, porque creo que se publica en La Humanité el dibujo, cuando muere Stalin en 52, entonces él hace un dibujito y se publica en la tapa del diario y se arma un lío porque que había ofendido al prócer y qué sé yo, y él dice, bueno, realmente yo fue como un regalo que hice, los regalos no se rechazan, es un regalo, un homenaje. También está la famosa palomita de la paz que circuló durante mucho tiempo, hecha especialmente para el Partido Comunista, ¿no? Sí, en el 49. Sí. Escuchemos el último temita musical que se llama Eusko Gudariak, ¿sí? Un tema vasco. Un tema vasco muy lindo. Eusko Gudariak era Euskari askatzeko, gerturi daukago dolabre alde temateko. Era Euskari askatzeko, gerturi daukago dolabre alde temateko. Irrintzi bat entzunda zenditon torrean, guazen Gudarira nokik urriñan artean. Irrintzi bat entzunda zenditon torrean,
desde más lejos. Mi respirar profunda, horizonte real. Guasenguradira no kikuriña nasean. Guasenguradira no kikuriña nasean. Gallito Ciego. Un programa de artes visuales. Bueno, seguimos con Andrea Yunta. Una cosa que también, asociado a esta feria, había otros cuadros en la feria también, uno de Miró, uno de Calder, creo, ¿no? Valles de Miró, y había una fuente hecha por Calder de mercurio, que actualmente está la réplica, no sé si es la réplica o creo que es el original, que se encontró después en París en la Fundación Miró, pero por supuesto no tiene mercurio, ¿no? Porque es contaminante. Lo que pasa es que la feria tenía como propósito, digamos, el pabellón de la República en la feria tenía como propósito colocar ante la mirada del mundo los logros de la República Española. Entonces, era también como un muestrario de aquello que producía España en términos de minerales, de explotación. En general las ferias universales fueron esas. O sea, empezaron en el siglo XIX las ferias universales que querían mostrar el avance de la ciencia, la cultura, la técnica y los avances en cada país. Entonces las ferias universales eran gigantescas todas, hasta hace muy pocos años hicieron ferias universales, ¿no? Hubo una semana después de la Segunda Guerra, una importante en Nueva York, que llevaron la Gioconda, la feria de Nueva York, a la feria universal de Nueva York, una en Osaka muy grande. O sea, las ferias universales, que eran gigantes, todos mostraban los logros, ¿no? De alguna manera, para situar al público en el tema de la feria universal. El cuadro de Miró se perdió, ¿no? Está perdido, sí. ¿Ese era un encargo también de la República? Sí, yo no estoy tan al tanto de cómo fue la parte contractual, digamos. Ajá. Pero todo porque el de Calder yo hecho... tengo entendido que sí. O sea, algo todo, de... sí, no, él lo hace para ese pabellón, Miró también. Claro, les pagaría como un diseñador. Pero, claro, pero aparte que esto que un poco decíamos, que es importante recalcar esto, porque de alguna manera se trató de poner que era una cosa ligada a lo individual, y esto era un encargo de la República Española. Es importante poner esto porque lo que hace es enfatizar la cantidad de contradicciones que hay y que no es posible encontrar una solución única para explicar esta obra. Por eso es importante, porque no hay nada que se pueda descartar. Es decir, que es una obra en la cual el mensaje no aparece de una manera directa, como uno diría que sucede en una obra de propaganda. Es una pintura que no tiene color, digamos. O sea, por donde lo quieras ver tiene... Claro, pero reponer las condiciones materiales de producción de esa obra, encargada por un Estado, es decir, bueno, en este sentido sí se vincula con un arte de propaganda. Entonces, es no eliminar una parte del problema para encontrar una interpretación y una solución perfecta. ¿Qué es lo que todos los historiadores del arte han tratado de hacer? El problema es descubrir qué es lo que significa de verdad el cuadro, y eso es imposible. Claro. Entonces, sobre eso se han establecido batallas de interpretación. En 1947, Alfred Barr llega a convocar a un simposio en el museo para aclarar la iconografía del cuadro. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, Barr tiene el cuadro en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Picasso se afilia al Partido Comunista, ¿no? La cosa ya queda clarísima. Entonces, se publica un libro de Juan Larrea donde dice todo lo contrario de lo que Barr creía. Barr creía que el caballo significaba una cosa y el toro en el cuadro significaba otra. Y Juan Larrea, interpreta todo lo contrario. Entonces, Barr enloquece. ¿Por qué enloquece Barr? Ese es el problema, porque uno dice, bueno, ok, para él significaba esto, para el otro significaba lo otro, había argumentos. El problema es que Barr quiere demostrar que Larrea está equivocado y que el significado del cuadro es el que él ya tiene establecido. ¿Qué significa esto? El problema es que si el cuadro se puede interpretar de cualquier manera, tampoco se puede controlar el significado del cuadro. A Picasso ya no se lo puede controlar, porque puede hacer algo tan alocado como para el esquema mental de Barr afiliarse al Partido Comunista, un error. Pero si uno puede controlar el significado del cuadro, la cosa se aquieta. Y realmente ese simposio es maravilloso, porque Barr llega seguro de que va a ridiculizar a Larrea, que está invitado al simposio, y en realidad Larrea termina estableciendo el consenso en torno a que en el arte el problema de la interpretación no es un problema cerrado. Pero es interesante esto, ¿no? Cómo controlar. Si yo digo, el Guernica
significa esto y esto. El Guernica no es un arte de propaganda, sino que es la mayor expresión del arte. Ok, entonces está todo ordenado. El problema es que con esta obra no se puede ordenar nada, y hasta tal punto que cada vez que se la vuelve a utilizar, desordena todo. Es decir, más allá de la interpretación o de las condiciones históricas en las que el cuadro fue realizado, el hecho de que antes de que Powell anunciara el fin del diálogo con Saddam Hussein, el tapiz que reproduce el cuadro y que está colgado en el pasillo a la entrada de las Naciones Unidas, claro, del Consejo de Seguridad, fue cubierto con una tela azul. Claro. Entonces, bueno, uno dice, claro, no podía hablar de lo que iba a pasar, de un bombardeo y que iba a ser un bombardeo con los brazos de esas mujeres gritando, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Cuándo habrá resultados de tu investigación? ¿Para cuándo tienen programado? Yo tengo toda la ilusión de poder terminar este libro para que esté el año que viene. Una última pregunta. ¿Sí? ¿Vas a incluir algo de los fusilamientos de Corea? Es también un cuadro discutible de Picasso. ¿Tiene algo que ver con esto? No. Bueno, lo importante muy es que también ese cuadro, ¿no? Ese cuadro está descalificado como obra de calidad artística, sí. Está claramente ubicado dentro de una obra de propaganda, y ahí el enemigo no son los nazis, sino que son los norteamericanos. Sí. Entonces, bueno, ahí hay otra polémica. El cuadro fue más fácilmente encuadrado, aun cuando no lo encargó un gobierno, ¿no? Sino que... Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Los esperamos el sábado a las 15 en Gallito Ciego. Buenísimo, ¿eh? La actual politización del arte se mueve en el orden de una mera estetización de lo político, fenómeno cuyo carácter antirrevolucionario, por no decir que abiertamente fascista, quedó hace demasiado tiempo establecido. La politización del arte, con que todavía hoy cumple responder, requiere un afinamiento cada día mayor en la comprensión de lo que esa fórmula significa. José Luis Brea, Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la cultura. Gallito Ciego, un programa de radio, 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 un programa de radio.